¿ya? Igual que siempre, esta grabación la voy a subir al canal de YouTube, así que si se les corta el audio, se les va el internet, o cualquier eventualidad de esas que puedan pasar en este tipo de clase, el video va a quedar en el canal de YouTube, ¿ya? Al igual que el archivo este que yo voy describiendo está en el Drive, ¿sí? Bueno, los de química y los de matemática ya lo hemos subido todos, están todos ahí en el Drive, en una carpeta que dice clases 2021 y adentro están las carpetas matemática y química, ¿ya? Eso con respecto a avisos y vamos con la clase. Como les dije, nosotros con lo que hicimos la clase pasada terminamos el eje de números, ¿ya? Que bueno, en realidad no lo hicimos a cabalidad acá en clase, porque como les dije, nos saltamos la primera parte que es como de operatoria con números, incluyendo fracciones y eso, y nos saltamos potencias y raíces. O sea, nos saltamos, perdón, nos saltamos porcentaje y empezamos con potencia y raíz. Hicimos potencia, raíces y logaritmos, y ahí empezamos con el curso, o sea, con este pseudo preu, que no sé cómo se pueda llamar, pero con clase. ¿Ya? Así que con eso estaríamos listos. Y lo siguiente es que vamos a pasar, y con eso vamos a empezar hoy día, es el eje de álgebra y funciones. ¿Ya? Primero álgebra y después funciones. Hola Felipe. Eh, sí, y aquí es donde yo he visto que la gente empieza a complicarse un poquito porque eh, aparecen letras, ¿sí? Ya no tanto números, o salen letras y números mezclados, y a veces eso complica a mucha gente, ¿ya? Pero eh, créanme, bueno, cuando uno avanza un poco, a veces es más cómodo tener letras que números, ¿sí? Porque uno no se equivoca en multiplicar letras, pero uno a veces se le olvidan las tablas, ¿sí? Y esas cosas pasan. Eh, Así que empezamos entonces con álgebra y funciones. Entonces, como les dije, en álgebra, cuando la gente se complica es porque aparecen letras. Así que eso es lo primero que tenemos que definir, a qué vamos a llamar una expresión algebraica, ¿sí? Porque de ahí viene el nombre, ¿sí? Expresión algebraica, ¿ya? O término algebraico, o no sé, muchos nombres posibles, pero hacemos alusión a lo mismo, ¿ya? Es, por ejemplo, si nosotros consideráramos algo de la forma 3x y cuadrado, ¿ya? Donde x y pueden ser cualquier cosa. Esa es la gracia de tener letras, que las letras representan cualquier cosa, puede ser cualquier número, el que a ustedes se les ocurra. Y eso sirve mucho cuando llegamos ¿cómo se llama esto? A problemas como de planteo y dicen un número sumado con no sé cuánto y así. Pero es bueno tener una idea. Y estas cosas tienen números, o sea, tienen nombres, pero como que no son muy importantes, ¿sí? Como que al número le dicen factor numérico o coeficiente numérico, algo por el estilo. Y al conjunto de las letras, esto es importante, sí, a todas las letras que aparezcan, se le llama como factor literal. Como les dije, los nombres no son demasiado importantes, lo importante es saber a qué nos estamos refiriendo con esto. Es básicamente letras con números, ¿ya? Eh, entonces después empieza uno a cuestionarse ya, ¿y para qué sirve esto? ¿Cómo los trato? ¿Cómo los ocupo? Entonces lo primero que aparece es algo que se llama términos semejantes. Términos semejantes, ¿ya? Entonces nosotros vamos a decir que dos factores, o sea, dos expresiones algebraicas son semejantes si tienen igual factor literal. ¿Ya? Esto es como lo común, lo que todos conocen, ¿sí? Son semejantes si tienen igual factor literal. ¿Y a qué me refiero con esto? Con básicamente si son las mismas letras. Los números no nos importan tanto los números que quedan delante, sino que lo que nos importan son las letras que queden ahí. Así que, por ejemplo,
al 3xy cuadrado que yo tenía arriba es semejante con menos 5xy cuadrado, ¿ya? Pero no es semejante a 3x cuadrado y, ¿ya? Y ese es un error común que ponen cosas muy parecidas para que uno se confunda y diga, ah, ya, estos también son semejantes. Ya, pero el 3xy cuadrado no es lo mismo que 3x cuadrado y, no son semejantes ni son iguales, mucho menos, ¿ya? Eso, bueno, lo vemos bien rápido porque en realidad es una cosa de nombres y ahora es donde recién vamos a ver importancia para estas cosas, el cómo yo hago operaciones con ellas, ¿sí? Ya hemos visto en todo lo anterior que donde adquiere importancia todo esto es cuando vemos las operaciones que esto pueden tener, ¿sí? Entonces nosotros vamos a preguntarnos cómo operamos con expresiones algebraicas. ¿Ya? Y vamos a hacer dos distinciones. La primera es para la suma, que es la más simple, y la segunda es la multiplicación, que ahí es donde quiero llegar, porque vamos a llegar a los productos notables, que es el tema, el título que le pusimos a la clase. Entonces lo primero es suma, ¿ya? Y esto lo voy a decir con palabras, ¿sí? Para sumar expresiones algebraicas, yo lo que tengo que hacer es fijarme en los factores literales, o sea, en las letras. ¿Ya? Si las letras son iguales, o sea, tienen el mismo factor literal, yo los puedo sumar. ¿Y de qué forma? Fijándome en los numeritos que están delante, ¿ya? Entonces veamos, si por ejemplo yo tuviera tres, bueno, voy a escribir otro ahora para ver que se pueden hacer otras cosas. 2 B, C, más 5 ABC, ¿ya? Entonces, claro, estos dos son semejantes, ¿por qué? Porque las letras son iguales, ¿sí? Tienen iguales factores literales. Entonces, como yo los sumo, yo lo que voy a hacer para sumar esto es mantener el factor literal, ABC, y voy a sumar o restar, dependiendo del signo, lo que me diga los números, ¿sí? Los coeficientes numéricos. Entonces, en este caso tendría 2 más 5, que sería 7. Sí, y es como lo que uno está acostumbrado a hacer, bueno, ya más adelante, pero a uno se lo tienen que enseñar esto alguna vez, ¿sí? El cómo se suman estas cosas. Sí, sería 2 ABC más 5 ABC, eso es lo mismo que 7 ABC, ¿ya? Cosas un poco más raras, como por ejemplo, si yo le pongo 5 A más B al cuadrado, que esto va a aparecer después, menos 3 A más B al cuadrado, ya. Esto está un poco distinto, pero ahora esto de acá, si se fijan, son letras solamente. ¿Ya? Ahora, ese va a ser mi factor literal, o sea, esas son mis letras. ¿Y cómo yo opero estas dos cosas? Bueno, como les dije, tengo que mantener el factor literal y sumar o restar los números dependiendo de lo que me diga. Entonces tengo 5 menos 3, o sea, 2. Y eso es todo, ¿sí? No hay mayor dificultad en esto, ¿sí? A veces uno se confunde, sí, porque además los ejercicios muchas veces son engorrosos, aparecen muchas letras, muchas cosas que se parecen harto, pero hay que ser con cuidado nomás las cosas y funciona, ¿sí? Ya, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. Profe, Ya, muy bien. Ya que esto es como introducción y ahora vamos como a lo fuerte. Estas expresiones algebraicas van a tener una clasificación. Ah, ya, eso no lo dije. Ya, esto, como que toda esta parte de aquí fue con términos semejantes. Pero ¿qué pasa si no son términos semejantes? Bueno, X más Y, por ejemplo. X e Y no son semejantes. Entonces eso ya no se puede reducir más. Eso queda así. Y esto queda así. O sea, el caso de términos semejantes es donde uno puede hacer cosas, pero el caso de cuando los términos no son semejantes no se puede hacer nada. Se queda así. Entonces, claro, ese tipo de cosas da origen a una clasificación. Clasificación. ¿Ya?
y que les vamos a llamar monomio a cosas de este estilo, 3x, 5xy, 7 menos 7ab, por ejemplo. Cosas donde yo tengo solo un factor literal y no hay otras cosas distintas, ¿ya? Y el resto son como un poco recursivas las definiciones, sí, que sería un binomio, ya que sería una suma o resta de monomios, ¿sí? De dos monomios. Por ejemplo, a más b es un binomio, 5x más 7y también es un binomio, 2x menos 3z, eso también es un binomio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me diferencia los binomios? Las sumas o las restas, ¿sí? Entonces yo cuando tenga cosas que no son semejantes, van a quedar sí o sí siempre separadas por una suma o una resta, y si tengo dos, entonces tengo un binomio. Y así trinomio también, trinomio y que hasta aquí no vamos a definir porque son los que van a aparecer, por ejemplo, a más b más c, 3x menos 5y más 2z, por ejemplo. Esos son trinomios, ¿sí? Al igual que antes, tenemos multiplicación de, o sea, tenemos suma de términos algebraicos, ¿ya? Y esto es solo de nombres, y en general a uno nunca le van a preguntar cuál de estos es un binomio, cuál de estos es un trinomio, solo para saberlo. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque ahora no es más fácil describir la multiplicación. Y aquí es donde entra como lo fuerte de la clase de hoy y que es donde nos vamos a enfocar más. Multiplicación, ¿ya? Y aquí vamos a tener varias formas, ¿sí? O sea, lo primero va a ser como monomio por monomio. Ya, por ejemplo, si yo quisiera multiplicar el 3xy por el 3, otro número, 2x cuadrado y cubo, ¿ya? ¿Cómo yo multiplico estas cosas? Bueno, los números con los números, eso es lo de primero, ¿sí? El 3, bueno, como tengo una multiplicación, tengo como una multiplicación de todo con todo. Entonces lo primero son los números. Multiplico solo los números entre ellos. 3 por 2 son 6. Después me fijo y tengo que multiplicar todas las letras con todas las letras, pero vamos a ir haciendo distinciones entre las que son iguales entre ellas. Por ejemplo, el x con el x cuadrado es la misma letra, es un x, y tienen distintos exponentes. Entonces a mí lo que me queda, como aparte si yo quiero, ese y ese me originan una multiplicación del tipo x por x cuadrado. ¿Ya? Recordemos que cuando a un número o a una letra no le escribimos exponente, tenemos exponente 1. Entonces sería ahí. Entonces eso me da origen a una multiplicación de potencias de igual base. Así que, ¿cómo sería esto? Sería x cubo. ¿Ya? Porque mantengo la base y sumo los exponentes. Esto al principio como para ir explicándolo, después esto uno lo hace como automático. X cubo. Y lo mismo hago con el y, que me genera un y por y cubo, que eso sería y a la 4. ¿Ya? Entonces, multiplicar monomios por monomios es básicamente multiplicar todo con todo. Y en el caso, por ejemplo, que yo tuviera algo de la forma como 3xy por 2ab, en este caso, bueno, los números con los números, eso siempre. Entonces, 6. Y ahora, si se fijan, no hay letras repetidas, ¿sí? No hay letras que yo pueda como ver iguales entre ellas, entonces yo simplemente las escribo todas. A, B, X, Y, ¿ya? En realidad, el orden en que yo ponga las letras da un poco lo mismo, pero en general como que uno acostumbra a hacerlo en orden alfabético, así que A, B, X, Y. Por eso los puse en ese orden, pero en realidad yo los pude haber puesto al revés y seguía haciendo lo mismo. Entonces, monomio por monomio es la forma más fácil, por así decirlo, porque es todo contra todo. Lo siguiente es cuando multiplicamos monomio por binomio. ¿Ya? Y aquí ya la siguiente que va a aparecer ya nos da origen a los productos notables. Es cuando yo multiplico, por ejemplo, 3, bueno, estoy ocupando mucho ese mismo, 2ab por a cubo más b, ¿ya? Entonces lo que yo voy a tener acá, y esto es súper fácil de reconocer porque tengo algo multiplicando fuera de un paréntesis.
Entonces esto lo más probable es que ustedes lo hayan visto en el colegio o si están estudiando para la prueba, lo hayan visto alguna vez. ¿Y cómo se multiplica esto? Bueno, uno siempre dice el de afuera multiplica cada uno de los de adentro. Y uno suele hacer como un dibujito así. ¿Ya? Entonces esto, ¿cómo quedaría? Bueno, quedaría 2ab por a cubo. Tengo que ver ahora el signo, si esto es súper importante. El de afuera tiene signo más porque como no le escribí ningún signo, es un signo más. Y el de adentro también es un signo más. Así que más por más es más. Así que más 2ab por b. ¿Ya? Bueno, estoy haciendo bien detallado como para que se vea. Entonces, esto es 2ab elevado a 4, porque recuerden que este b tiene elevado a 1, más 2ab cuadrado. Por la misma razón, porque esto tiene exponente 1 y exponente 1 y uno no lo escribe. Entonces el monomio por binomio es básicamente lo que a uno siempre le dicen, lo de afuera tiene que multiplicar a todos los de adentro. ¿Sí? No hay mucha ciencia con respecto a esto. Ya, ¿hasta aquí alguna duda? El a es elevado a 4. Ah, toda la razón. Sí, 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 muchas gracias. El a era elevado a 4 y no el b elevado a 4. Sí, toda la razón. Sí, era el a el que estaba elevado a 1 y el a cubo elevado a 3 hacia afuera. Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿No hay dudas hasta acá? No, profe. Ya, No, profe. avanzamos. Y ahora, esta de acá es la que no, nos va a interesar hoy día. ¿Sí? Que son los binomios por binomios. Por binomio. ¿Ya? Y partamos con el caso más fácil. X más Y por A más B. ¿Ya? Y esto lo más probable es que también lo hayan visto alguna vez. Y lo que hago es tomar, por ejemplo, el primer término del primer paréntesis y multiplicarlo por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Entonces esto me queda AX más BX, ¿sí? Multiplico uno por uno. Y después tengo que multiplicar el siguiente. Y fíjense que lo encierro con el signo porque es importante. Y lo multiplico por cada uno de los del otro paréntesis. ¿Ya? Así que esto me queda más AI más BI. Y así es básicamente que, y esto se puede extender no solo a binomios por binomios, sino que cosas de cualquier extensión, trinomios, cuatrinomios, y como les quieran poner, pero con cosas con más términos, siempre es cada uno de los términos del primer paréntesis tiene que multiplicar a cada uno de los términos del segundo paréntesis. Entonces, en general, ahí aparecen muchos términos dependiendo de la cantidad que uno tenga. Entonces, en los binomios por binomio, la gente se dio cuenta de que hay algunos que uno ya se los sabe desde siempre, que tienen cierta forma. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Con que la gente se dio cuenta que empezó a haber un patrón cuando los binomios que yo estaba multiplicando cumplían ciertas reglas. ¿Ya? Y a esos patrones, ¿sí? A esas cosas que uno ya iba a saber de antemano cómo iba a ser el resultado, eh, les denominaron productos notables. ¿Sí? Y aquí es donde nacen los productos notables. Que los productos notables, al menos, bueno, salvo el cubo de binomio, no son otra cosa que solamente multiplicar binomios por binomios. Pero, y que además nos sirve mucho a nosotros porque estamos buscando hacer cosas más rápidos y ganar un poco de tiempo con respecto a la prueba, que hay algunos productos que uno ya se los va a saber de antemano. ¿Ya? Entonces a estos productos también les pusieron nombres. El primero recibe el nombre de suma por diferencia. Por diferencia. ¿Y qué es la suma por diferencia? Es que yo voy a tener dos binomios multiplicándose. En ambos voy a tener los mismos términos, x, y, pero en un paréntesis se están multiplicando, o sea, en un paréntesis se están sumando y en el otro se están restando.
¿ya? Y cuando yo tenga algo de esa forma, el resultado de eso va a ser x cuadrado menos y cuadrado. Y aquí es súper importante el orden. ¿Por qué? Porque el que va a quedar con el menos acá es el que está con el menos acá, ¿ya? Y más adelante en los ejercicios vamos a ver que hay un ejercicio, o sea, sí que, valga la redundancia, hay un ejercicio que es un poco engañoso con respecto a eso, ¿sí? Como que tienen que fijarse bien en qué orden tienen que estar las cosas, ¿ya? Ese es el primero, la suma por diferencia, que se dice cuando tengo una suma por diferencia es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Pero cuando me refiero a esto, por ejemplo, si yo tuviera 2a más 3b, 2a menos 3b, esto es lo mismo que 2a al cuadrado menos 3b al cuadrado, ¿sí? No es solo la letra. Y ese también es un error bastante recurrente, que la gente solo escribe la letra al cuadrado y no el número, pero tiene que ser el término completo, incluyendo el número. Así que en este caso sería 4a cuadrado, porque hay que elevar al cuadrado cada uno, menos 9b cuadrado. ¿Ya? El siguiente es el cuadrado de binomio, ¿ya? Y el cuadrado de binomio es de la siguiente forma, x más y al cuadrado, ya que esto es lo mismo que decir x más y, o sea, estoy multiplicando un binomio por sí mismo. Entonces, ¿cuál es el resultado que se obtiene acá? Esto es x cuadrado más 2xy más y cuadrado, ¿ya? Entonces, de aquí hacia acá es lo importante. Entonces, eso de aquí es una de las fórmulas que tienen el cuadrado de binomio. ¿Por qué? Porque hay otra. La otra es cuando yo tengo x menos y al cuadrado. O sea, la única diferencia, el signo que está entre las dos letras. Esto sería x cuadrado menos 2xy más y cuadrado. ¿Sí? Si se fijan, solo cambia el segundo signo, ¿sí? El del 2xy. ¿Sí? Los dos cuadrados van a ser siempre positivos porque los números al cuadrado siempre lo son. Así que no hay mucho más que saber con respecto a eso. El siguiente se llama binomio con término común. Ya, eh, en este caso, tengo x más a por x más b. ¿Sí? Estoy multiplicando dos binomios que tienen un solo término en común. ¿Sí? Es parecido al anterior, pero en este caso hay un solo término que es común entre los dos, no son los dos iguales. Lo del cuadrado de binomio. Ya, bueno, borro esto y después volvemos acá. Bueno, el cuadrado de binomio, como les dije, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Ya, uno lo puede decir con palabras también, ¿sí? Si yo tengo digamos otras letras, a más b al cuadrado. ¿Qué me dice esto? ¿Cómo lo hago? Lo primero que tengo que fijarme es en el signo que hay entre medio de las dos letras. En este caso es un más. ¿Ya? Y como es un más, estoy en este caso. Entonces, ¿cómo se dice esto? Bueno, yo tengo que decir el primer término al cuadrado, o sea, a cuadrado, más el doble del primer término, o sea, de a, por el segundo término, 2ab, ¿ya? Más el segundo término al cuadrado. Así es como uno lo diría así como en palabras, ¿sí? Primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Cosas que hay que saber que el a cuadrado y el b cuadrado siempre van a ser positivos. ¿Cuál es el que puede cambiar? Ese de aquí. Ese signo puede cambiar. ¿Y de qué depende? Depende del signo que yo tenga a este lado, ¿ya? Y asimismo, si yo tuviera a menos b al cuadrado, eso es lo mismo que primero al cuadrado, menos, en este caso,
menos porque tengo que mirar ese signo, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Si se fijan de nuevo, estos dos son positivos y siempre van a ser positivos. ¿Y cuál es el signo que cambia? Ese de acá, dependiendo del signo que yo tenía antes. Entonces, a lo mejor con un ejemplo esto es más claro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomara 2x más y al cuadrado, ¿ya? ¿Qué me decía esta como canción que me aprendo cuando lo digo? El primero, y así. Entonces, el primer término al cuadrado. ¿Y cuál es el primer término? El primer término es 2x, porque recuerden que los números forman parte del término. Entonces, el primer término al cuadrado, o sea, 2x al cuadrado. Ahora tengo que fijarme en el signo. El signo es más, que lo pongo acá, el doble. Ese 2 va por fórmula. Ese 2 siempre va a estar ahí. 2 dos veces el primer término de nuevo por 2x por el segundo término, que sería y, más el segundo término al cuadrado, que sería solamente y cuadrado, porque ahí no tiene otro número, ¿ya? Entonces, ahora empiezo a desarrollar un poco estas cosas. Lo primero, como tengo 2x al cuadrado, eso es 4x cuadrado, ¿ya? Así que 2 al cuadrado por x al cuadrado, más, multiplico lo siguiente, 2 por 2x, que ahí como hay números, multiplico solo los números, que sería 4x, y el y se queda porque no se puede operar entre ellos, más el y cuadrado, que ese ya está listo. Entonces, el hacer este ejercicio de acá, o sea, el tomar el 2x más y eso al cuadrado, me da como resultado 4x cuadrado más 4xy más y cuadrado, que fue siguiendo esa receta de primero al cuadrado más y eso. ¿Sí? ¿Queda más claro ahí el cuadrado de binomio? Ya. Sí, y cualquier cosa que no entiendan me dicen nomás, y si sienten que voy muy rápido también me dicen, ¿ya? Eh, entonces el siguiente que yo les dije es sí, eso que dice Diego ahí es exactamente el primero, o sea, como el cuadrado de binomio, más menos dependiendo de si es más o menos lo que yo estoy haciendo desde el principio. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, a mí me hicieron memorizarme esas cosas y me decían cuadrado de binomio y tenía que decir primero el cuadrado más bla, bla, bla. Por eso siempre me acuerdo de eso. Sí, bueno, sirve, pero a lo mejor no es tan necesario, pero sí, a mí también me hicieron memorizarme eso. Ya, el siguiente producto notable, como les dije, es el binomio con término común, que como les dije, es multiplicar dos binomios donde tienen un término en común entre ellos. ¿Sí? Y en general eso uno lo escribe como x más a por x más b. ¿Y cómo sería esto así en fórmula? Esto es x cuadrado más a más b por x más a por b, ¿ya? Y ahora en esto yo quiero hacer una observación súper grande, que estos signos de acá no son y no tienen por qué ser más, ¿ya? Esos de ahí van a depender de los signos de A y B, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros si tomamos lo siguiente, bueno, si uno lo quiere hacer así como por fórmula, sirve que sean más, ¿ya? Porque si nosotros tomamos x más 3 por x menos 2, estamos en este caso, ¿sí? Tengo un binomio con término, o sea, dos binomios con término en común, ¿sí? ¿Cuál es el término en común? El x. El 2 y el 3 y el menos 2 son términos que no están en común, así que estoy en este caso. ¿Y cómo se haría esto según esa fórmula? Tengo que identificar cuál es A y cuál es B. A es 3 y B es menos 2. Y eso hay que tener mucho ojo. Entonces, esto es
x cuadrado más, y lo voy a escribir. Entonces, 3 más menos 2, a lo mejor lo hago un poquito más largo para que se entienda bien, más 3 por menos 2, ¿ya? Ahí yo escribí el A y B con toda la generalidad que se puede, y siguiendo la formulita que yo tenía arriba, y ahora yo voy a hacer las operaciones y ver cómo me va a quedar el resultado, y vamos a ver que no necesariamente son más los signos que estaban en la fórmula, pero sirven de referencia. Así que esto me queda x cuadrado más, entonces aquí como tengo más y aquí tengo menos, entonces más por menos es menos. O sea, en ese paréntesis tengo 3 menos 2, ¿sí? 3 menos 2, x más 3 por menos 2, eso es menos 6. ¿Ya? ¿Sí? Porque más por menos es menos. ¿Ya? Y ahora resolvemos. X cuadrado más 3 menos 2 es 1. O sea, x solamente ese 1 no lo voy a escribir. Y aquí tengo más y menos. O sea, más por menos es menos. Menos 6. Entonces, claro, la multiplicación de esto de acá me da como resultado esto de acá. ¿Y cómo lo hice? Yo guiándome con la fórmula, pero no necesariamente van a ser más los signos que me queden en el resultado. A eso me refería con estos de acá. Dependen netamente del signo que tengan los A y B que yo esté eligiendo, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo hubiera escrito los signos cambiados, por ejemplo, menos 3 y más 2 también me hubiera quedado distinto. ¿Alguna pregunta con respecto a este producto notable? No. Ya. Y como les decía, es súper importante. A veces las fórmulas sirven, pero hay que entender un poco. En este caso, lo que yo más le diría con esta fórmula es, y ya soy un intento de asterisco, ojo con los signos. ¿Ya? Y eso es lo que hay que tener en cuenta con este producto notable, ¿sí? Ojo con los signos que estamos considerando nomás. Y nos vamos al último producto notable, que debo decir que rara vez ha aparecido en ensayos. O sea, yo me lo he encontrado súper poco al menos, pero tienen que saberlo porque aparece. Y bueno, a lo mejor no es tan recurrente como los otros, pero también aparece, que es el cubo de binomio. Binomio. Ya, ¿y qué es el cubo de binomio? Es básicamente tomar un binomio y elevarlo al cubo. ¿Ya? Que sería a más b, a más b, a más b, y como si yo quisiera considerar como potencia de igual base, el a más b es una potencia elevado a 1. ¿Sí? Estos están como todo elevado a 1, así que eso es a más b al cubo. ¿Ya? Y a esto es lo que me refería con productos notables, que son formulitas que se encontraron después de que si yo multiplico todo esto para acá, así, y después el resultado de eso también y así, voy a obtener la fórmula que les voy a dar ahora. Sí, y en realidad en todos los anteriores también, si uno desarrolla lo que le dice ahí, uno llega a, a la fórmula que le dan. Entonces, en este caso también vamos a tener dos casos, ¿sí? Con el más y con el menos. Entonces, y bueno, yo estaba ocupando xy para la fórmula, así que x más y al cubo, esto es x cubo más 3x cuadrado y más 3xy cuadrado más y cubo, y para la resta es x menos y cubo, esto es x cubo menos 3x cuadrado y más 3xy cuadrado menos y cubo. Ya. Sí, una opción es aprendérselo así como dice Diego en el chat, como decirlo término a término, pero la verdad yo nunca me lo aprendí así porque además es enorme, ¿sí? En comparación a los anteriores. ¿Cómo me aprendí yo esto? ¿Y cómo les voy a enseñar a ustedes para que ustedes lo aprendan a hacer de esta forma? Que es de la siguiente forma, ¿ya? Bueno, esto se los dejo así como formulita que uno la guarda y bueno, también está en Instagram más bonita.
Pero ¿cómo uno hace esto? Eh, Uno toma el término, el x más y al cubo. ¿Y cómo le hago yo? Yo escribo 1, 3, 3, 1, ¿ya? Entonces, ahora lo siguiente que me fijo yo es que como el signo de acá es más, todos van a ser más, ¿ya? En eso son las cosas que hay que fijarse. Entonces, si yo tengo un cubo de binomio, yo tengo que escribir 1, 3, 3, 1. Y si todos los signos más, son todos más. Entonces, ahora sigue la técnica, el cómo saberse esto de memoria siempre, y en realidad no sabérselo de memoria, sino que saber cómo hacerlo. Entonces, ahora yo tengo que elegir una de las dos letras, por ejemplo, el X. Entonces, yo parto de izquierda a derecha con X cubo, que sería lo que está ahí. Después voy hacia la derecha, X cuadrado, bajé un exponente, X, ¿sí? X elevado a 1, y en el último no pongo nada. ¿Sí? Fui bajando con los exponentes de 3, 2, 1, 0. Ahora con el i hago lo mismo, pero hacia el otro lado. Parto a la derecha con i cubo, me voy hacia la izquierda con i cuadrado, y después viene i, y después no aparece nada, ¿ya? Entonces ahora si uno ordena esto, bueno, el 1 no se escribe en la multiplicación, así que esto es solo x cubo, más 3x cuadrado i, más 3xy cuadrado, más i cubo, ¿ya? Entonces esa es como una técnica para no memorizárselo, ¿sí? Es como una forma de construirlo que en realidad a mí siempre me ayudó harto, y que era básicamente hacer eso, el 1, 3, 3, 1, y después ir bajando la potencia de una de las letras hacia un lado y la otra baja hacia el otro. ¿Y cómo lo hago con el negativo? El x menos y cubo, en ese también escribo 1, 3, 3, 1, pero como aquí es negativo, yo voy a ir intercalando. Intercalo menos, más, menos. ¿Ya? Van cambiando los signos de a uno. Y hago lo mismo. Parto con una letra, empiezo con x cubo, x cuadrado, x y nada. Y lo hago hacia al otro lado como y cubo, y cuadrado, y nada. Ya, entonces ahí ordenándolo, uno obtiene x cubo menos 3x cuadrado y más 3x y cuadrado menos y cubo, ¿ya? Hay una forma de memorizárselo sin memorizárselo, porque uno ya tiene que aprenderse muchas cosas, así que si puede ser que esto le aliviane un poco el trabajo, bacán, ¿ya? Eh, y eso, sí, esto es como lo importante del cubo de binomio, sí, el cómo, según yo, el cómo aprendérselo nomás, sí. Y hay dos opciones, o uno se lo aprende así como leyéndolo y recitándolo, o uno aprende de esta forma que le hice yo y que yo encontré que es bastante buena y funciona bastante bien. Em, ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, y Diego dice que en las pruebas él hacía término por término. Ya, esa es una opción también. Como les dije, y que eso lo vamos a hacer ahora, las fórmulas sirven, y sirven cuando uno quiere ganar tiempo y si tiene habilidades para memorizarse cosas, bacán. Pero a veces no es necesario, ¿sí? No es necesario memorizar. ¿Por qué? Porque si yo tomo la suma por diferencia, ya, ¿qué era la suma por diferencia? Era x más y, x menos y. Lo único que hay que saber hacer es el cómo yo les dije que se multiplicaban los términos, o sea, los binomios por binomio, ¿sí? Entonces, el x multiplica todo lo de acá, o sea, me queda x por x, que es x cuadrado, menos xy, ¿sí? Que es la siguiente, x por y. Ahora voy con el siguiente, y recordemos que el signo se considera más y por x, o sea, más xy, y más y por menos y, o sea, menos y cuadrado. Entonces, si se fijan, los dos términos del medio desaparecen, y esto me da x cuadrado menos y cuadrado.
que es justamente la fórmula. Entonces, a esto es lo que yo me refería cuando la gente vio los productos notables, ¿sí? Que vieron que algunos tipos de multiplicación de binomios seguían ciertos patrones y que a lo mejor no era necesario hacerlo siempre porque uno iba a saber cómo iban a hacer. Entonces, claro, si a mí se me olvida la fórmula de suma por diferencia o de cuadrado de binomio, yo lo que tengo que hacer es solo multiplicar. Tengo que decir, ya, pero los productos notables son eso, son productos, son multiplicaciones. Entonces, si yo hago las multiplicaciones, voy a llegar a las fórmulas. A lo mejor me toma unos 2, 3 pasos más, me demoro unos minutos más, pero voy a llegar a lo mismo, ¿sí? Entonces, claro, si uno no tiene un muy buen poder de memorización, que no todos lo tienen, lo siguiente es entender cómo se hacen las cosas, y así es una cosa menos que memorizarse. ¿Sí? Porque en general cuando uno entiende cómo se hace algo, no es que lo esté memorizando, sino que uno lo aprende y lo interioriza. Y pasa lo mismo con todo el resto. Si uno hace el cuadrado de binomio, también multiplicar término por término, y que lo podemos hacer, por ejemplo, el a más b al cuadrado, esto es a más b por a más b, y eso es, de nuevo, multipliquemos todo con todo. Ese con ese y ese con ese, entonces me queda a cuadrado más ab, y ahora este hacia acá también. Entonces me queda más ab más b cuadrado. Ahora, los dos términos del medio son semejantes, ¿ya? Y cuando yo no escribo ningún número delante de la multiplicación, yo asumo que hay un 1. Entonces esto me queda a cuadrado más, mantengo las letras del ab y sumo los números. 1 más 1, 2, más b cuadrado. Entonces, claro, esto a uno nunca se lo dicen porque buscan que uno se memorice también los productos notables, porque en realidad que uno se ahorra tiempo. Pero no es tan necesario, o sea, si uno se ve en un apuro y dice, ya, pero yo me acuerdo cómo era esto, pero no me acuerdo la fórmula, ya. No era necesario saberse la fórmula, no era, bueno, no era tan necesario, ¿sí? Es necesario en cierto punto, sí, porque ahorra tiempo, pero aquí vimos que no era tan necesario. A lo mejor la del cubo sí, porque si uno multiplica término por término, no, es mucho. Así que eso. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, que en realidad esta es toda la materia, esto es todo lo que tienen que saber de productos notables. Ahora vamos a pasar a ejercicio, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ya que, bueno, y tal cual como han visto en las clases anteriores, en general la materia no es tanta, ¿sí? La cosa está en saber ocupar la materia. Y la única forma que tenemos nosotros de aprender a usar la materia es viendo ejercicio. Sí, yo siempre he dicho que hacer harto ejercicio sirve, sí, porque, bueno, lo primero es no solo hacer ejercicio por hacer ejercicio, sino que entender qué es lo que uno está haciendo cuando hace el ejercicio, como entender paso a paso el por qué uno hace esas cosas, por qué uno quiere hacer el ejercicio de tal forma y no de otra, para qué me sirve, ¿ya? Y lo otro es que cuando uno hace mucho ejercicio, en realidad el universo de ejercicios posibles no es infinito. Así que de cierto punto, si uno hace, no sé, 1000 ejercicios por decir un número al azar, en un punto ya los ejercicios que nos vayamos encontrando se van a parecer a alguno que ya hicimos. Entonces, claro, uno ¿cómo se llama esto? Va a decir, ah, yo esto lo hice y se hacía de tal forma, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar a los ejercicios. Yo voy a escribir los enunciados, les voy a dar 2 minutos, más o menos, lo mismo que hacíamos en las clases anteriores, para que lo resuelvan. Y una vez pasado eso, yo lo resuelvo acá, bueno, y cuando tengan la respuesta me la van dejando en el chat y ahí vemos qué tal les va. El primer ejercicio es bastante recurrente, yo lo he visto en hartos ensayos, no sé si lo he visto en algo del DEMRE, pero lo he visto en muchos ensayos, y yo les digo que si a más b al cuadrado es igual a 36, quizás no este mismo, le cambié los números, pero algo así, y ab es 8, entonces a cuadrado más b cuadrado es igual 15, 20, 25, 30, 40, ¿ya? Les doy unos 2 minutos
y lo comentamos. Ya, estamos en el tiempo. Sí, efectivamente es la alternativa B, 2 personas respondieron. Eh, ¿Qué es lo que uno hace acá? Si se fijan, bueno, uno va a empezar a recolectar información desde lo que nos dicen desde el enunciado para así ver qué podemos hacer. Tenemos que nos preguntan a cuadrado más b cuadrado. ¿Y qué es lo que nos dan? Nos dan a más b al cuadrado igual a 36. Yo ya sé que ahí tengo un a cuadrado más b cuadrado. ¿Por qué? Porque al desarrollar el producto notable, al desarrollar a más b al cuadrado, eso es el primero al cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí ya me aparece el a más b que yo necesito, me aparecen esos dos términos, pero me sobra el ab, pero también me dicen cuánto vale ab. ¿Ya? Entonces como a cuadrado, o sea, a más b cuadrado es igual a 36, entonces a cuadrado más 2ab más b cuadrado es igual a 36. Y ahora yo, como me dijeron que a por b era 8, yo eso lo voy a reemplazar en el a por b que aparece en la fórmula. Entonces tengo que a cuadrado más 2 por 8, porque ese de ahí es 8, más b cuadrado es 36. ¿Ya? Así que a cuadrado más b cuadrado, esto lo ordeno, más 16 es igual a 36. Entonces ya estoy casi listo. ¿Por qué? Porque aquí me aparece el a más b, o sea, el a cuadrado más b cuadrado que yo necesitaba. Y el 16 ese lo tengo que pasar restando al otro lado simplemente. Tengo ahora que a cuadrado más b cuadrado es igual a 36 menos 16, y eso es 20. Por lo tanto, la correcta es la alternativa B. A ver, Danae dice que sacó la raíz a 36, ya, y pensé en un número que multiplicado por fuera 8 y multiplicado, o sea, en un número, ya, ya, ya. Ya, sí, la forma que dice Danae también es válida, que lo que hizo fue lo siguiente, como a más b
al cuadrado es 36. Entonces lo que hizo fue aplicar la raíz. Bueno, eso todavía no lo hemos visto porque no hemos llegado a ecuación cuadrática. Pero aquí yo tengo dos opciones. Tengo que entonces a más b es igual a 6 o a más b es igual a menos 6. ¿Por qué? Porque cuando uno eleva al cuadrado, obtengo 36 en cualquiera de los dos casos. Y después lo que hizo fue ocupar que a por b era 8. A por b es 8. Entonces buscar dos números que multiplicados den 8 y que sumados den 6. Y eso, ¿sí? Ya. Dana y Diego lo hicieron de una forma similar. eh, pero la idea era tratar de ocupar productos notables, ¿ya? Pero ambas formas son válidas, ¿sí? Y claro, uno hace la que más le acomode. Entonces aquí ya tenemos dos formas de hacerlo, ¿sí? Entonces la primera era con productos notables y la otra era ocupar esto y pensar qué números multiplicados dan 8 y que sumados dan 6 o menos 6. eh, Pueden ser A igual a 2, B igual a 4 o al revés, A igual a 4 y B igual a 6, o sea, y B igual a 2, al revés, o A igual a menos 2 y B igual a menos 4. En ambos casos, si uno hace el cuadrado de cada uno, llega a la respuesta correcta que es 20. ¿Sí? Sí, de ambas formas se llega a lo mismo. Sí, muy bien entonces. Entonces vimos dos formas de hacerlo. La que hicieron eso. Sí, de hecho, cuando estaban a la mitad del tiempo, yo cambié que a veces las letras, o sea, los números me quedan medio raros y cambié el 6 lo dibujé más redondito. Sí, también me di cuenta que parecía una B. Sí, no, está bien, no viste mal, Felipe, parecía una B y después lo arreglé. Ya. Siguiente ejercicio. Ya, tenemos que el producto de uno partido a menos B por B más uno partido a es igual a a cuadrado más b cuadrado a menos 2 menos b menos 2. Ya. 2 minutos también y lo resolvemos.
Ya estamos como en el tiempo. Preguntan hasta qué hora es la clase. En principio hasta las 4:30, pero si nos alargamos un poquito, bueno, seguimos. Pero espero que no mucho más allá de las 4:30, porque uno igual se cansa frente al computador. Ya. Entonces vamos viendo. En las respuestas, en los comentarios, dijeron que era la C, así que vamos a ver. La respuesta en realidad es la C, sí, pero vamos a ver. Es suma por diferencia, pero está justamente lo que yo les decía, hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque me lo están dando en un orden cambiado, ¿sí? A lo que uno acostumbra a tener en la fórmula. Pero ¿cuál es el que manda en la suma por diferencia? Es el negativo, ¿ya? El menos b es el que manda, así que esto yo lo puedo reescribir como uno partido en a menos b y uno partido en a más b. ¿Por qué? Porque en el segundo paréntesis no tengo problema con darlos vueltas porque son ambos positivos, siguen sumándose. Entonces yo aquí ya veo la suma por diferencia. Pero para llegar al tipo de respuestas que están en las alternativas, lo que voy a hacer es que el uno partido en a lo voy a escribir como a la menos uno, ¿sí? Tenemos que recordar eso de las propiedades de las potencias. Entonces, esto se convierte aquí en a la menos uno menos b, a la menos uno más b. Ya, entonces aquí yo veo la suma por diferencia. Entonces, ¿qué me decía la formulita? Me decía el primero al cuadrado, o sea, el a la menos uno al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿ya? Y el primero al cuadrado me queda una potencia de potencia, entonces tengo que multiplicar los exponentes. O sea, me queda a la menos 2 menos b cuadrado, ¿ya? Lo que es justamente la alternativa C, que es lo que habían dicho en el chat. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este ejercicio? Si confunde la fracción, sí, ya, si lo puedo explicar de nuevo. Lo primero que tengo que darme cuenta es que voy a tener, bueno, tengo dos opciones. La primera era darme cuenta de que era una suma por diferencia, eh, o lo otro era multiplicar término por término, pero en este caso nos fuimos por el camino de ver que era, dice que si se podría haber hecho con binomio con término común, no, sí, o sea, n- no nos va a servir esa fórmula. ¿Por qué? Porque en el de binomio con término común teníamos que tener un solo término en común entre los dos. O sea, se podría, pero quedaría medio raro y me imagino que llegaríamos a lo que queremos, pero costaría un poco, ¿ya? Entonces ya, nos damos cuenta que era suma por diferencia. ¿Por qué? Porque en un paréntesis tengo dos términos que se están sumando y en el otro se están restando. ¿Y cuáles son los dos que se están sumando? El uno partido en A y el B. En uno se están sumando y en el otro se están restando, ¿ya? ¿Y qué me decía la fórmula de suma por diferencia que voy a subir hasta arriba? Que era más arriba, acá. Que, como les dije, el que manda es el signo menos. ¿Por qué? Porque ese signo menos es el que va a quedar acá. O sea, si acá yo tenía menos i, a este otro lado aparece menos i cuadrado. Entonces ahora si yo vuelvo al ejercicio, era acá. Tengo el menos b y en el otro se están sumando, así que en realidad ese paréntesis no me importa mucho, ¿sí? Porque yo los puedo dar vueltas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque a más b, o otras letras para no confundir con estas, x más y es lo mismo que y más x. Ya no hay problema porque ambos son positivos y no hay que tener mucho cuidado con los signos. Así que lo que hice en este igual fue, bueno, el primer paréntesis lo dejé igual y el segundo paréntesis cambié el orden, ¿sí? ¿Para qué? Porque así queda más explícito que es una suma por diferencia. Entonces ahora tengo este menos este y este más este. O sea, tengo suma por diferencia, que es lo que me decía la fórmula. Entonces ahora yo ya sé que este es el que va a quedar con el menos cuando lo eleve al cuadrado, ¿sí? Que es lo que quedó acá. Pero lo que hice fue, bueno, la complicación extra que tenía el ejercicio es que aparecía una fracción, uno partido en a. Y en la respuesta no estaban como fracción, sino que estaban como potencias. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Recordar esta propiedad de las potencias, que cuando yo tengo un exponente menos uno,
lo que hace es escribir en una fracción la base, ¿sí? El a a la menos uno es lo mismo que uno dividido a. Y eso fue todo lo que escribí ahí, en esta igualdad acá. ¿Sí? Ocupar esa propiedad de las potencias. Y lo siguiente es ocupar la suma por diferencia, que sería el primer término al cuadrado, y el primer término es a elevado a menos uno. Y eso es lo que nos queda ahí, y el cuadrado de acá es el que dice la fórmula, menos, y aquí recalco de nuevo el signo, menos el b cuadrado, ¿ya? Y ahí después ocupar la propiedad de potencia, donde me queda a elevado a menos uno elevado a 2, así que ahí menos uno por 2 es menos 2, y ahí queda de la forma que estaba en la alternativa. ¿Sí? Ahí sí queda más claro. Ya, bacán. Ejercicio número 3. Ya dice cuál o cuáles de las siguientes expresiones es o son equivalentes o equivalentes a 3m menos 7n al cubo, 7n menos 3m al cubo, menos 7n más 3m al cubo, y la 3 es m menos 7n, 3m menos 7n cuadrado. Esas son las opciones y las alternativas. Ya, ahí está. 2 minutos y la revisamos. Ya estamos como en el tiempo.
Y bueno, dicen alternativa E y una persona dice alternativa C. Bueno, la respuesta correcta es alternativa E. ¿Ya? Y vamos a analizar las alternativas. Si se fijan, en la uno, bueno, lo primero, tenemos dos formas de hacerlo, ¿sí? La primera sería como desarrollar todo este cubo de binomio, desarrollar todo el 3m menos 7n al cubo, que a lo mejor va a ser un tanto engorroso porque aparecen números que al cubo no son tan pequeños, ¿sí? O sea, el 7 al cubo no es pequeño. O la otra opción es ver esto como una potencia o ocupar propiedades que nosotros podamos ver, ¿ya? La idea es que para que esto sea lo mismo, tiene que haber como una igualdad en lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Como si se fijan bueno, en las primeras dos opciones tengo cosas elevadas al cubo. Entonces necesito que lo que esté dentro del paréntesis sea igual a lo que está arriba para que sean la misma cosa. Entonces, en ese sentido, en este caso tengo 7n menos 3m. En este caso, el 7n está positivo y el 3m está negativo. Y arriba el 3m está positivo y el 7n está negativo. ¿Ya? Y en general con cosas al cubo los signos se mantienen. Así que esas dos no pueden ser equivalentes. ¿Por qué? Porque están como los signos cambiados. Y bajo esa misma lógica vemos que en el 2 ese sí va a servir. ¿Por qué? Porque acá el 7n sí está negativo y acá el 3m sí está positivo y se cumple lo que está ahí. Así que el 2 funciona. El 1 no funcionaba, ahora veamos el 3. En el 3 lo que yo voy a hacer es considerar el 3m menos 7n como una potencia, ¿sí? El paréntesis completo es una potencia y está elevada a 1, en el primer caso. Y en el segundo paréntesis está elevada a 2. Así que como la base es la misma, o sea, el paréntesis es el mismo, se mantiene. Se mantiene y queda 3m menos 7n elevado a ¿cuánto? A 1 y 2, ¿sí? 1 más 2, porque multiplicación de potencias de igual base, mantengo la base, sumo exponentes, así que esto es 3m menos 7n al cubo, y es exactamente lo que dice acá arriba, ¿ya? Así que, en este caso, esa afirmación también es equivalente a lo de arriba. Sí, lo que estaba en la 2 es solamente desordenado, sí, solamente que cambiaron el orden con respecto a lo que estaba arriba, pero es idéntico. Así que ahí verificamos que la respuesta correcta es la E, 2 y 3. ¿Alguna duda? Ya. Vamos con el ejercicio número 4. Este debería ser más rapidito, si es más cálculo. Que esto es x menos 3 cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado más 6x menos 9 es igual a ¿qué cosa? Y cuadrado más 6x y cuadrado más 12x y cuadrado menos 2x más 6x y cuadrado menos 2 3 menos x cuadrado. ¿Ya? Así que de nuevo, 2 minutos y los vemos.
Ya, estamos en el tiempo. Bueno, a todo esto, por si no saben, les doy 2 minutos porque es lo que tienen en promedio por cada pregunta en la PTU. Así que es más que nada como para estar en entrenamiento con respecto a eso. Ya, ahora en los comentarios veo, hay disputas con respecto a la alternativa correcta. Bueno, la alternativa correcta es la A, pero vamos a revisar. Denme un segundo, enchufar esto. Ya. ¿Y cómo lo hago? Bueno, voy a separar aquí para que se vea más claro. Tengo esto de acá arriba, ¿sí? Esa expresión. Lo único que yo puedo desarrollar es esto de acá, ¿sí? Ese cuadrado de binomio. ¿Y cómo sería? Sería el primer término al cuadrado, o sea, x cuadrado, menos, porque hay un menos, el doble del primero por el segundo, o sea, 2 por 3x, si le cambié el orden, más el segundo término al cuadrado, o sea, más 3 al cuadrado, que es 9. ¿Ya? Y el resto lo escribo todo igual, más y cuadrado menos x cuadrado más 6x menos 9. ¿Ya? Desarrollo esa multiplicación y me queda x cuadrado menos 6x más 9 más y cuadrado menos x cuadrado más 6x menos 9. ¿Ya? Ahora yo veo que este x cuadrado de acá se cancela con este menos x cuadrado. Este 6x de aquí se cancela con este 6x de acá, porque tienen signos contrarios. Y este menos 9, o sea, este más 9 se cancela con este menos 9. Y el único término que queda es el y cuadrado. Por lo tanto, esto es igual a y cuadrado, es decir, la alternativa A. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya, sí, lo explico de nuevo. Lo único que hay que hacer acá y que el gran trabajo es esto simplemente, ¿sí? El x menos 3 al cuadrado. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, dijimos que eso era primer término al cuadrado, o sea, x cuadrado, que es el primer término. Como aquí tengo un signo menos, es menos el doble, o sea, 2 por el primer término, que es x, por el segundo término, que es 3. ¿Ya? Eso más el segundo término al cuadrado. Y el segundo término es 3 y eso lo tenemos que poner al cuadrado. ¿Ya? Ahora, si yo desarrollo esas multiplicaciones, lo primero es x cuadrado, eso queda así. En lo siguiente tengo 2 por 3, o sea, 6, y con ese signo menos es menos 6x, y el x se mantiene, más 9, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Porque es solamente desarrollar eso. Ahora, si yo reemplazo esto dentro de acá arriba, que yo tenía x menos 3 al cuadrado más todas esas otras cosas, si se fijan, acá arriba yo tengo menos x cuadrado, y del paréntesis me salió un x cuadrado positivo, ¿ya? O sea, se van a cancelar. Fuera del paréntesis yo también tengo un 6x y del paréntesis me salió un menos 6x, ¿sí? Con un signo menos. Y fuera del paréntesis yo tenía menos 9 y dentro del paréntesis me salió un 9. Eso quiere decir que todo este paréntesis que estaba al principio se cancela con todo esto que está acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo único que queda? Es el y cuadrado, y que esa es la respuesta correcta, ¿sí? No sé si ahí queda un poquito más claro. Ya, bacán. Y eso era, ¿sí? Estos son ejercicios de cálculo, ¿sí? Y que a medida que uno suelte la mano van saliendo más y más fácil, ¿sí? Siguiente ejercicio. Ah, ya. Si u cuadrado más b cuadrado es igual a 5 y u es el recíproco de b. Ya que esto lo voy a anotar porque no lo hemos visto y a lo mejor no lo conocen. Que u sea el recíproco de b quiere decir que u por b es igual a 1, ¿ya?
eso es por si no sabes lo que es el recíproco. Entonces, u elevado a 4 más b elevado a 4 es igual a 23, 25, 27, 36, otro valor. ¿Ya? De nuevo, 2 minutos y continuamos. Ya, estamos como en el tiempo. Y bueno, en este caso la alternativa correcta es la A. Y les voy a explicar cómo hacerlo. Tenemos algo parecido al primer ejercicio, ¿sí? Al menos en el sentido en el que, como yo lo hice. Por ejemplo, si vamos al primer ejercicio que les di hoy día en la tarde. Bueno, es casi lo mismo. O sea, es parecido en cierto sentido. Yo les doy algo, una cierta identidad, y para obtener el resultado, bueno, les voy dando valores que aparecen entre medio. ¿A qué me refiero con esto? Que en este caso yo les daba esto de acá y les daba cuánto valía AB, que AB aparece al desarrollar el ejercicio este. Entonces ahora si yo voy al ejercicio que yo tengo de acá, lo primero es preguntarse, eh, si yo tengo u cuadrado y b cuadrado, ¿cuál es la forma que a una se le ocurre para obtener u elevado a 4 y b elevado a 4? Es elevar al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque para llegar de u cuadrado a u a la 4 hay que elevar a 2, ¿sí? Eso es lo primero que uno tiene que pensar. ¿Y qué hacemos? Bueno, en el camino vemos qué pasa, ¿sí? ¿Qué más nos dicen? Y justamente eso es lo que va a pasar acá. Entonces, yo tomo el u cuadrado más b cuadrado y eso es igual a 5. Eso a mí me lo dicen y eso es cierto porque está acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a elevar a cada uno, a cada lado, a 2, ¿sí? Entonces me queda u cuadrado más b cuadrado elevado a 2 y al lado derecho me queda 5 elevado a 2, que es 25, ¿ya? Entonces, ahora al lado izquierdo, ¿qué me quedó? Me quedó un cuadrado de binomio, solo que es un tanto distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Nosotros no estábamos acostumbrados a que dentro del cuadrado de binomio, o sea, dentro del binomio, aparecieran ya cuadrados o exponentes en general. Pero es lo mismo de siempre, ¿sí? El primer término al cuadrado, o sea, u cuadrado, y eso al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Y el segundo término es b cuadrado, y hay que de nuevo ponerlo al cuadrado, y eso es 25, ¿ya? Entonces, ahora aquí me quedaron dos potencias de potencias, ¿sí? Y las voy a escribir como u a la 4
más b a la 4, sí, los cambié de orden, porque es multiplicar estos dos, y acá también multiplicar esos dos, más 2u cuadrado b cuadrado igual a 25. Ya, hasta ahí lo único que hice fue elevar al cuadrado y desarrollar. Todavía no ocupo una de las hipótesis que me están dando en el enunciado. ¿Cuál es la otra hipótesis que me están diciendo? De que u es el recíproco de b, es decir, que u por b es igual a 1. Entonces, ahora yo tengo aquí u por b, y ambas están elevadas a 2. Entonces, como lo que me aparece es una multiplicación de potencias de igual exponente, ¿sí? Entonces, ¿qué me transforma esto? Bueno, me queda u a la 4 más, y esto de acá era un 4, así, más b a la 4 más 2 v cuadrado igual a 25, ¿ya? Ahí lo que hice fue mantener el exponente y multiplicar las bases. ¿Y por qué eso me sirve ahora? Porque yo ya sé que u por b es igual a 1, porque es el recíproco, u es el recíproco de b. Entonces esto me queda u elevado a 4 más b elevado a 4 más 2 por 1. ¿Sí? Porque ese u por b es 1 y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Así que esto es 25. Así que u a la 4 más b a la 4 es igual a 25 menos 2. Si ese 2 por 1 es 2, lo paso restando y me queda 23. ¿Sí? Entonces u elevado a 4 más b elevado a 4 es 23, es decir, la alternativa A. ¿Sí? No sé si queda un poco más claro, igual era un tanto engañoso el ejercicio. Sí, cuesta, sí, como les digo, este ejercicio en realidad yo lo he visto muchas veces, con otros exponentes, con otros números, pero en general lo mismo, ¿ya? Eh, y bueno, esto de elevar al cuadrado cuando yo tenga una igualdad, ¿sí? Si yo tengo que x es igual a 3 más y, por ejemplo, yo puedo elevar a lo que sea, ¿sí? Puedo elevar a 2, puedo elevar a 3, ¿y qué pasa? Que a cada uno de los lados se eleva al cuadrado. Y así funciona y ahí uno despeja todo, ¿ya? Ahora, siguiente ejercicio. Bueno, estábamos en el 5, vamos al ejercicio número 6. Ya. De nuevo, algo parecido a eso, y lo hago porque en realidad aparecen bastante de ese tipo, que si m más n es igual a la raíz de 5 y mn es igual a 2, entonces n partido m más m partido n es igual a 2 tercios, un tercio, un medio, 1, 3. ¿Ya? De nuevo, si se fijan, tal cual como antes, les doy algo con respecto a la suma de las dos cosas y algo con respecto al producto. Solo que en este caso es distinta la pregunta, les estoy preguntando por la suma de estas dos fracciones. Como hint, intenten sumar estas dos fracciones y vean qué pasa, ¿ya? 2 minutos y lo revisamos.
Ya, parece que este está un poquito más difícil. Pero bueno, vi que alguien respondió la C, así que muy bien, efectivamente es la C. Pero vamos a ver. Yo lo que les dije, traten de sumar esa fracción, ¿sí? Tenemos la fracción n dividido m más m dividido n. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Es m por n, ¿ya? Y arriba ahora tengo que preguntar, a la primera fracción, ¿por cuánto multiplico el denominador para que quede m por n? Tengo que multiplicar por n, o sea, aquí multiplico por n y por n, o sea, que arriba queda n cuadrado, más, en la segunda fracción tengo que multiplicar por m, entonces más m cuadrado. Ahora, resolver esa suma, o sea, saber los valores para esa suma, es lo mismo que saber los valores para este término de acá. ¿Ya? Y si se fijan, m por n, nosotros ya lo sabemos. Nosotros sabemos que es igual a 2. O sea, esto es n cuadrado más m cuadrado dividido en 2. Ahora, si se fijan, tengo que saber cuánto vale n cuadrado más m cuadrado a partir de saber cuánto vale m más n y m por n. Entonces, ¿qué lo voy a hacer, lo que voy a hacer yo? Bueno, tengo que m más n es igual a raíz de 5, así que, al igual que el problema anterior, elevo a 2, y eso me queda eh, m más n al cuadrado igual a 5, porque raíz de 5 al cuadrado es 5. Y ahora esto me queda m cuadrado más 2mn más n cuadrado, si desarrollo el cuadrado binomio, igual a 5. Ahora, m por n es igual a 2, ¿sí? Entonces me queda m cuadrado más n cuadrado más 2 por 2. ¿Sí? Reordené y en vez de escribir el m por n, escribí 2, igual a 5. Así que m cuadrado más n cuadrado es igual a 5 menos 4, y eso es 1. ¿Ya? Eh, entonces ya supe cuánto vale m cuadrado más n cuadrado. Así que volviendo acá arriba, esto es 1 y 2. O sea, un medio. Por lo tanto, la alternativa correcta era la C. ¿Ya? A ver, Felipe dice que igual se podía hacer cruzada. ¿Qué cosa? La suma de las fracciones. Bueno, es en esencia lo que hice, porque, bueno, tenemos n, m, más m, n. ¿Y cómo se hace cruzada esto? Bueno, multiplico hacia el lado ahí primero, y me queda m, n en el denominador, y multiplico cruzado, ¿sí? O sea, ese con ese, y este con este, y me queda n cuadrado más m cuadrado. Bueno, que una ensalada de línea ahí, pero es en esencia eso. Sí, básicamente lo mismo que hice, ¿sí? O sea, ahí se llegaba a que era un medio, ¿sí? ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta? Ya. Vamos con el último ejercicio. Ya. Este no es de productos notables como tal, pero sí tiene que ver con temas de cosas algebraicas como sumar y restar, términos semejantes y todo eso, que fue como lo que vimos al principio. Y lo quise hacer porque salió en la PSU este. Ya, los que estuvieron la semana pasada les conté que hay gente que hace reconstrucciones de la PSU, que se inscribe para darla, se memorizan los ejercicios y después lo escriben y los publican. Ya, entonces esto es de la PSU del 2019, o sea, admisión 2020. Ya, dice una docena de empanadas cuesta.
Ahí está el último ejercicio, 2 minutos y lo revisamos. Ya, estamos en el tiempo y veo harta discordia en el chat, así que vamos a resolverla, ¿ya? Esto es también un poco como les contaba en las primeras clases, o si vieron el temario, o sea, cuando el video que hice sobre el temario o sobre las preguntas, estos ejemplos que ha sacado Demre, en esta pregunta se ve una de las cosas que yo les digo, que Demre busca llevar cosas más a la aplicación, como a problemas de contexto cotidiano, que solo a calcule por calcular, ¿ya? No sé qué tan cotidiano sea esto, pero al menos hacen el intento, ¿ya? Entonces nos dicen, una docena de empanadas cuesta 2m menos n. Entonces voy a escribir docena, precio normal, vamos a escribir, vale 2m menos n pesos. Ya hay signo pesos para evitar confusiones. Nos dicen que se hace una rebaja por cada docena que se compra, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se paga por 3 docenas? Ya, lo primero, ¿cuánto cuestan 3 docenas? 3 docenas son 2m menos n por 3, ¿cierto? Eso me da el precio de 3 docenas. A eso tengo que aplicarle una rebaja. ¿Y cuál es la rebaja? La rebaja es de n pesos por docena, o sea, menos 3n. ¿Por qué? Porque a una docena yo le descuento n, o sea, tengo que restarle n al precio, y si son 3 docenas tengo que restarle 3n, ¿sí? Entonces, esa es la expresión que me va a decir el precio final, ¿ya? Así que esto ahora, si yo multiplico, esto me queda, multiplico así y así, 6m menos 3n menos 3n que están afuera, y eso da 6m menos 6n, ¿sí? Porque
Esos tienen -3 y -3 tienen el mismo signo, así que se suman. Así que la respuesta correcta sería la alternativa D. Y esto en realidad, si se fijan, el ejercicio en sí no es muy difícil, pero lo más complicado está en poder plantear el ejercicio, que en general lo que pasa con los problemas de contexto. No sé si se entendió, si queda claro este ejercicio. Ya, bacán. Bueno, es que no era porcentaje, Diego, eran pesos nomás, ¿sí? No eran por porcentaje, eran N pesos nomás. Eso, así que hasta aquí la clase, voy a dejar de grabar.